objeto que está aterrizando en nuestra República y que intenta reintegrarse a la vida cultural de este país y que de alguna manera lo observó y procuró informarse cuanto pudo desde lejos. Creo que una de las razones por las cuales la vida cultural chilena está reducida a reuniones dispersas por distintos lugares y respecto a las cuales casi nadie tiene información, es que realmente no existe una vida cultural pública en este país y que el único punto de vista o la única referencia crítica estable es la de nuestro señor Ignacio Valente, que dirige a Jaime Hagel, que es profesor de literatura de la Universidad Católica. Ha publicado él 2 libros de cuentos, con la lengua afuera es el primero, y el segundo se llama, ¿cómo se llama, Jaime? ¿Tú qué crees, Pichón? Y Federico Schock, que está en el extranjero y que llegó recientemente, que ha publicado un libro que se llama Desplazamientos, y él es también profesor de literatura y poeta. El título con el cual yo rotulé esta introducción es alrededor de una lírica hermética abierta, y me gustaría que se grabara en la memoria inmediata el término alrededor, por estimar yo que dentro de toda periferia interpretativa están los poemas que hablan por sí mismos. De modo que esta introducción será un girar en torno al quehacer, a la poesía de Enrique Lihn, y con aproximaciones vagas y a veces inconclusas. Naturalmente que al decir inconclusa, naturalmente puede producir una suerte de incertidumbre, pero ese es mi estilo y ojalá les resulte, ojalá entiendan algo. Schopenhauer, la crítica que le hace a Aristóteles es precisamente su vaguedad y el hecho de no concluir muchas de sus opiniones. Imaginemos que la poesía de Enrique Lihn fuese una caja cerrada. Lo que yo voy a intentar hacer en este momento es encontrar las llaves que pudiesen abrirla. Ahora, naturalmente que la poesía no es un objeto como una caja, naturalmente. Y no se confunda acá a Martin Heidegger cuando en su intento por penetrar en la acosidad de la obra de arte, dice que la obra de arte es una cosa como cualquier otra cosa. Y, por ejemplo, cito una frase directa de él. El cuadro, dice Heidegger, cuelga en la pared como un fusil de caza o un sombrero. Los cuartetos de Beethoven yacen en los anaqueles de las editoriales como las papas en las bodegas. Naturalmente, Heidegger explicará en alguna página del Ser y el Tiempo lo que quiere decir con que la obra de arte sea igual, sea un objeto como cualquier otro objeto, una cosa como cualquier otra cosa. Ahora bien, ¿cuáles son las llaves que, estamos hablando en términos poéticos naturalmente, que pudiesen abrir este elemento, esta cosa diferente que es la poesía de Enrique Lihn? Tzvetan Todorov dice, es un teórico estructuralista, que el texto literario en sí es objeto de conocimiento suficiente y manifestación de una realidad abstracta. Ahora, tal vez haya alguien aquí que no entienda lo que significa que sea objeto de conocimiento suficiente. Objetos de conocimiento suficiente simplemente significa
un fenómeno que no necesita de una explicación extrínseca, que se basta a sí mismo. Ahora bien, yo le pregunté a Martin Oppenheim, que no está en este momento, como él es profesor de filosofía, si a él se le ocurría de que hubiese algún hecho, algún fenómeno que no fuese objeto de conocimiento suficiente. Entonces él me pensó por unos segundos y luego dijo, sí, una manifestación. Como no concluyese la frase, yo continué, una manifestación política, me dijo, sí, una manifestación política. Por ejemplo, porque una manifestación requiere de una explicación extrínseca. Hay un medio que está generando esa manifestación y para comprender la globalidad, el sentido de la manifestación es requisito entonces entender el contexto del cual surge. Ahora bien, ¿sucede o no sucede lo mismo con la poesía de Enrique Lihn o con cualquier otro hecho poético? Con respecto a esto, advierto que esta es una discusión que viene, una discusión ancestral. A mi juicio hay dos posibilidades, naturalmente. Tomemos, por ejemplo, un título de uno de los poemas que aparecen en el texto a partir de Manhattan, editado por Garimies. Monja en el subway. Simplemente tomo el título, no quiero durar más de 12 minutos. Monja en el subway. Una, frase, a nivel semántico elemental. No creo que haya alguien aquí que no entienda lo que significa eso. Pero estoy utilizando este título para, por un lado, corroborar que sí es necesaria una explicación extrínseca. Después diré lo contrario en 2 minutos más adelante. Imaginemos una persona incivilizada, sin juzgar eso, un ser que viva en África y llegue a una ciudad y se encuentra con una persona femenina cuyo oficio sea el oficio de ser monja. Naturalmente que, como nunca antes ha visto a una persona de ese tipo, naturalmente que no sabe que una monja es una monja. Un chileno unilingüe que no sepa que subway significa metro, en ambos casos, naturalmente, que quedamos fuera de la decodificación del título. Ahora, ese es un texto absolutamente elemental, llevado a extremos un poco más herméticos, naturalmente, que la decodificación del texto resultaría infinitamente más difícil. La obra como tal, sigo con Heidegger, pertenece al reino que se abre por medio de ella, pues el ser, obra de la obra existe y solo en esa abertura. Por ejemplo, Heidegger pone el caso de la Antígona de Sófocles y el templo de Paestum, dice, no son ya las obras que fueron porque su mundo se ha desvanecido. Ahora, bien, Enrique Lihn se ha autodefinido como un poeta culto o culterano. En el sentido estricto del término, el término se acuña del barroco español. Si nosotros pensamos en las soledades de Góngora, por ejemplo, y vemos la versión de Dámaso Alonso, evidentemente que ha requerido de una ardua labor descifratoria, no solamente literaria, sino que también filosófica e histórica.
porque Góngora juega con los mitos y viola los mitos y cambia los mitos. Entonces, para entender a Góngora no es simplemente, requiere de una asiduidad, de un rigor bastante grande. Tiempo atrás, un mes atrás, cuando estábamos recién organizando este acto, le pedí a Enrique Lin que me leyera un texto, o le pedí que me pasara un texto y yo lo empecé a leer. Se llamaba La efímera Vulgata, y había allí un nombre, era un nombre Schreber, que yo no lo conocía. Entonces le pregunté a Enrique si una persona que no conozca ese nombre quedaría, esta fue mi pregunta, quedaría fuera del poema. Entonces Enrique me dijo, tal vez sí, tal vez no, vaguedad que me pareció precisa. Ahora, Schreber él va a leer el texto dentro de unos minutos. Es un paciente un paciente de Freud, ¿así es, Enrique? Es un señor que escribió un libro que Freud analizó. Ya. No fue un paciente propiamente tal, pero sí una persona que escribió un libro que posteriormente Freud analizó. Tomemos el siguiente verso del poema Para Andrea, que también será leído posteriormente. Un bellísimo poema. Tomo el verso, abre los ocelos de sus alas a la luz. Ahora bien, para comprender este verso, para que se produzca una asimilación por parte del lector completa, se requieren 3 conocimientos. Primero que nada, entender lo que significa ocelos, que son los ojos de los insectos. En segundo lugar, hay que tener el conocimiento de una observación botánica que sea natural o por lo menos escolar del proceso de transfiguración de la mariposa. En tercer lugar, yo diría una empatía poética educada, yo lo llamaría así. Abre los ocelos de sus alas a la luz, ahí hay una aliteración de laterales, Ls y sibilantes Cs, que produce una cierta musicalidad que es parte de la magia de la poesía de Enrique Lin. Con respecto a este factor de musicalidad, creo necesario citar lo que dice Jorge Eliot, que a mi juicio es el crítico que mejor ha entendido a Enrique Lin, cuando habla, por ejemplo, dice él sobre este aspecto, la gran magia de la poesía de Enrique Lin reside para mí su lector no tanto en la música de sus ideas como en el murmullo subterráneo, subjetivo, subsexo, subansia que la recorre. Nos produce un sobresalto como el rumor que anuncia un temblor y que pasa sin destruir nada, pero que agita el corazón porque nos deja con nuestra mortalidad anudada en el cuello y nuestra carne temblorosa amarrada a la vida, a la angustia de sus deseos. De modo que en un plano de acercamiento descifratorio de aparente hermetismo de su poesía, sería requisito poseer cierto caudal de conocimientos socioculturales y poéticos. Si uno puede hacer el paralelo entre un hermetismo, por ejemplo, como el hermetismo de Mallarmé, con el verso, por ejemplo, bagatela abolida de inanidad sonora, y abre los ocelos de sus alas a la luz. Naturalmente hay yo podría hacer una distinción de hermetismo, porque el hermetismo de Mallarmé entraña, uno puede descifrar a nivel conceptual, a nivel de entender lo que las palabras quieren decir. Bagatela, abolida de inanidad sonora, todos sabemos lo que significa bagatela y abolida de inanidad y sonora. Podemos descifrar el texto, pero detrás de ese verso, naturalmente, que también hay un hermetismo metafísico.
digamos, hay que ser iniciado. Ahí viene el término hermetismo, de Hermes, un ser iniciado. Pero mi experiencia como lector de la poesía del mencionado poeta es que cuando se descifra el nivel semántico de las palabras, el texto aparece en toda su virginidad conceptual y puede ser asimilado a cabalidad. Voy a terminar con 2 ejemplos que podrían contradecir, que podrían dar una nueva variante al acercamiento a la poesía de Enrique. García Lorca iba caminando con uno de sus alumnos, una de las pocas veces que García Lorca ha dado clases. Después de una clase sale con su alumno y se pone a leerle un texto de Poeta Nueva York. Terminado el poema, le pregunta a su alumno si entendió el poema. Y el alumno dice que no entendió, pero que le gustó. Similar hecho me sucedía a mí cuando Enrique me invitaba a su casa en Isla Negra, yo había tenido 13 años, y me leía poemas como La estación de los desamparados, por ejemplo, título que sin entender yo lo que quería decir, pese a que sé bastante claro, me leía los poemas y sin yo entender los poemas me gustaban y me sentía atraído por ellos. Aquí entraríamos al concepto que yo llamaría de intuición lírica bruta, que yo defino como el deleite vago sentido por un órgano misterioso no procesado por la actividad deductiva analítica, y que es un canal de aproximación igualmente válido y efectivo para aprender la reverberación semántica lírica emanada por toda verdadera poesía. Con eso concluye la primera fase de este acto y ahora pasamos a la parte medular del mismo, que es el objeto del mismo, que es la lectura de los poemas de Enrique Lie leídos por él mismo. Bueno, mis agradecimientos a Eric Polhammer, que es el autor de la idea de este acto. Hacía tiempo que yo no leía en público y no me proponía hacerlo. Y él se las ingenió, digamos, para organizar esta reunión. Me es muy simpático escuchar hablar sobre mi poesía a un hijo de uno de mis compañeros de generación. Me da la impresión de que así se mantiene en este espacio cultural tan deteriorado y tan agredido una continuidad histórica, familiar, dentro del campo de la poesía. Yo me propongo ahora simplemente leer, no más de media hora, pausadamente, porque quiero también que algunos amigos que están sentados con nosotros y otros que se encuentran entre ustedes, que no subieron aquí, no sé si por falta de silla o porque llegaron tarde o porque no querían participar en la acción. En todo caso, quedan en libertad de acción, de participar en ella. No creo que sea del caso traer una silla en este momento, pero pueden hacerlo, como les digo. Ellos terminarían o cerrarían este acto junto con ustedes, si se dan las condiciones para que ello ocurra. Es decir, si alguien tiene alguna pregunta que hacer dirigida a los ponentes, a los expositores o a mí. No sé bien exactamente de qué va a hablar cada uno de ellos. En el caso, por ejemplo, de Federico Chock, viene llegando prácticamente de Alemania en este mismo momento, así que no creo que haya tenido tiempo de recordar en qué consiste mi trabajo, a pesar de haberle dedicado en otros tiempos algunas horas de estudio. Entiendo que uno de mis amigos va a hablar sobre una novela que publiqué en el año 1980, así le llamo yo, para engatusar al público, digamos, novela. Cosa que me sorprende y me halaga porque es un libro muy, muy poco leído, mal leído, salvo en el caso de personas que uno de ellos está aquí,
que ha escrito una tesis, digamos, muy brillante que justifica la existencia de esa novela que nadie leyó en Chile. Voy a leer mis poemas de una manera más o menos cronológica. Desgraciadamente no tengo todos los libros, no se trata de que le haya leído, que haya tenido la intención de leerle todos mis libros, pero un poema de cada uno de los libros. Siento defraudar también a Eric porque no tengo los poemas que él citó en su presentación. Así es que, en realidad, pensé que uno de ellos iba a traer un libro que publicó David Turkeltau, que también está presente, y que se llama A partir de Manhattan. Creí que alguien iba a traerlo, porque yo mismo no lo tengo. Los poemas que citó Eric son poemas breves de ese libro. Voy a empezar entonces con un texto que se llama La pieza oscura, que le da título al libro La pieza oscura. Tengo aquí una reedición que hizo Ediciones Literatura Americana Reunida en el exilio. El poeta Omar Lara hizo esta edición. La pieza oscura. La mixtura del aire en la pieza oscura, como si el cielo raso hubiera amenazado una vaga llovizna sangrienta. De ese licor inhalamos la nariz sucia, símbolo de inocencia y de precocidad, juntos para reanudar nuestra lucha en secreto por no sabíamos, no ignorábamos qué causa. Juego de manos y de pies, 2 veces villanos, pero igualmente dulces que una primera pérdida de sangre vengada a dientes y uñas, o para una muchacha dulces como una primera efusión de su sangre. Y así empezó a girar la vieja rueda, símbolo de la vida, la rueda que se atasca como si no volara entre una y otra generación, en un abrir de ojos brillantes y un cerrar de ojos opacos, con un imperceptible sonido musgoso. Centrándose en su eje, a imitación de los niños que rodábamos de 2 en 2 con las orejas rojas, símbolos del pudor que saborea su ofensa rabiosamente tiernos, la rueda dio unas vueltas en falso, como en una edad anterior a la invención de la rueda, en el sentido de las manecillas del reloj y en su contrasentido. Por un momento reinó la confusión en el tiempo y yo mordí largamente en el cuello a mi prima Isabel, en un abrir y cerrar del ojo del que todo lo ve, como en una edad anterior al pecado, pues simulábamos luchar en la creencia de que esto hacíamos, creencia rayana en la fe como el juego en la verdad, y los hechos se aventuraban apenas a desmentirnos con las orejas rojas. Dejamos de girar por el suelo, mi primo Ángel, vencedor de Paulina mi hermana, yo de Isabel, envueltas ambas ninfas en un capullo de frazadas que las hacía estornudar, olor a naftalina en la pelusa del fruto. Esas eran nuestras armas victoriosas y las suyas vencidas, confundiéndose unas con otras a modo de nidos como celdas, de celdas como abrazos, de abrazos como grillos en los pies y en las manos. Dejamos de girar con una rara sensación de vergüenza, sin conseguir formularnos otro reproche que el de haber postulado a un éxito tan fácil. La rueda daba ya unas vueltas perfectas, como en la época de su aparición en el mito, como en su edad de madera recién carpintereada, con un ruido de canto de gorriones medievales. El tiempo volaba en la buena dirección,
Se lo podía oír avanzar hacia nosotros mucho más rápido que el reloj del comedor cuyo tic-tac se enardecía por romper tanto silencio. El tiempo volaba como para arrollarnos con un ruido de aguas espumosas más rápidas en la proximidad de la rueda del molino, con alas de gorriones, símbolos del salvaje orden libre, con todo él por único objeto desbordante, y la vida, símbolo de la rueda, se adelantaba a pasar tempestuosamente, haciendo girar la rueda a velocidad acelerada como en una molienda de tiempo tempestuosa. Yo solté a mi cautiva y caí de rodillas, como si hubiera envejecido de golpe, presa de dulce, de empalagoso pánico, como si hubiera conocido, más allá del amor, en la flor de su edad, la crueldad del corazón en el fruto del amor, la corrupción del fruto y luego el carozo sangriento, afiebrado y seco. ¿Qué será de los niños que fuimos? Alguien se precipitó a encender la luz más rápido que el pensamiento de las personas mayores. Se nos buscaba ya en el interior de la casa, en las inmediaciones del molino, la pieza oscura como el claro de un bosque. Pero siempre hubo tiempo para ganárselo a los sempiternos cazadores de niños. Cuando ellos entraron al comedor, allí estábamos los ángeles sentados a la mesa, hojeando nuestras revistas ilustradas, los hombres a un extremo, las mujeres al otro, en un orden perfecto anterior a la sangre. En el contrasentido de las manecillas del reloj se desatascó la rueda antes de girar, y ni siquiera nosotros pudimos encontrarnos a la vuelta del vértigo cuando entramos en el tiempo como en aguas mansas, serenamente veloces. En ellas nos dispersamos para siempre, al igual que los restos de un mismo naufragio. Pero una parte de mí no ha girado al compás de la rueda a favor de la corriente. Nada es bastante real para un fantasma. Soy en parte ese niño que cae de rodillas, dulcemente abrumado de imposibles presagios, y no he cumplido aún toda mi edad, ni llegaré a cumplirla como él, de una sola vez y para siempre. Ese era un poema que se llama La pieza oscura, que está escrito hace unos 25 años más o menos, y que encabeza la colección que lleva el mismo título. De una selección de poemas publicada en Ognos, en Barcelona, voy a leer un texto que pertenece al libro Poesía de Paso, que fue premio de la Casa de las Américas en 1966 y que se titula La despedida. ¿Y qué será, Natalí, de nosotros? Tú en mi memoria, yo en la tuya, como esos pobres amantes que mientras se buscaban de una ciudad a otra llegaron a morir, complacencias del narrador omnividente, tristezas de su ingenio, justo en la misma pieza de un hotel miserable, pero en distintas épocas del año. Absurdo todo pensamiento, toda memoria prematura y particularmente dudosa cualquiera lamentación en este caso. Es por una deformación profesional que me permito este falso aullido ávido y cauteloso a un mismo tiempo. Todo es triste, me escribes, y confuso, y yo quisiera olvidarlo todo. Pero te das incluso entre paréntesis el lujo de cobrarme una pequeña deuda y la palabra Dios se diría que suena de un modo estrictamente razonable. El amor no perdona a los que juegan con él. No tenemos perdón del amor, Natalí, a pesar de tu tono razonable y este último zumbido de la ironía atrapada en sí misma,
como una cigarra por los niños. El viento nos devuelve, a ti en Bonnieu, a mí en un París que a cada instante rompe contra toda expectativa sus vagas relaciones lluviosas con el sol, el peso exacto de nuestras palabras, de las que hicimos un mal gasto al cambiarlas por moneda liviana, pequeñísima. Y este negocio de vivir al día no era más que a lo lejos una bonita fachada con angustiados gitanos en la trastienda. El viento al que jugamos, Nathalie, mientras sopaba del lado de lo real en la Camargue, nos devuelve, extramuros de la memoria, allí donde el mar brilla por su ausencia y no hay modo de estar realmente desnudo, palmerales roídos por la arena, el sibilino rumor de una desolación con ecos de voces agrias que se confunden con las nuestras. Es la canción de los gitanos forzados a un nuevo exilio por los caminos de Provenza, bajo ese sol del viento que se ríe a mandíbula batiente del verano y sus pequeños negocios. Son historias también tristemente confusas. La diferencia está en que nosotros bajamos desde el primer momento el diapasón de la nuestra, sí, gente civilizada, guardando, claro está, las debidas distancias, mi desventaja, Nathalie, entre tu tribu y la mía. Pero Lulú es testigo del tarot. Lulú, que parece haber nacido bajo todos los signos del zodíaco, antes hada madrina que rigurosa vidente, ella lo sabe a todo a ciencia incierta, tu amiga. Nada con los romanos y sus res gestae. El porvenir se lee bajo la inspiración de los aerolitos en la mano misma. Entre griegos no hay líneas decisivas. Una muerte que dice únicamente ella la última palabra de lo que un hombre fue, y el temblor en las manos, Nathalie, el brillo o la humedad en los ojos, el deseo. Lulú, Lulú. Ella y yo, querida, hicimos un largo viaje. Nos casamos en Santiago de Chile, fuimos espantosamente felices, sumamos nuestros hijos respectivos y aún nos quedó tiempo para reproducirnos con prodigalidad, para volver a Bonnieu en compañía de tus nietos mucho más que legítimos. Si nada de esto ocurrió, querida, de más está decir que lo tomarás tranquilamente, digo mejor, metafísicamente. Te habías limitado a constatar, lo sé muy bien, no la miseria de los hechos, sino los encantos de la verdad, ese temblor en las manos. Tú eres más razonable que nosotros. Existe una historia de lo que pudo ser n'importe où hors du monde. Te mereces, Lulú, una cita de Baudelaire, múltiples besos en las dos mejillas, mi adiós a una Francia con la que te confundo, la única eterna, ojalá, viejecilla. Ah, nosotros, en cambio, ni griegos ni romanos, gente dejada de sus propias manos, los que cambiamos el disco rápidamente por temor a que los gritos llegaran al techo, tránsfugas de la tribu en la tierra de nadie, calculadores, jugadores y tristes por añadidura y confusos. Es por una deformación profesional que me permito, Nathalie, mojar estos originales con lágrimas de cocodrilo frente al espejo, escribiéndote, tratando de sortear la duplicidad del castigo. En mi memoria, Nathalie, y en la tuya, allí nos desencontraremos para siempre. El amor no perdona a los que juegan con él, como si de pronto el espejo te devolviera mi imagen. Trataré de pensar que habrás envejecido. Me ha dado en este momento por leer poemas
un poco largo. Yo les pido excusas. Este que viene es largo. Es un escrito que hice después de ver una serie de fotografías que tomó Luis Poirot, un fotógrafo chileno que vivía en Barcelona y que ahora está en Chile, que fue a la Rambla de Sitges un día de fiesta, digamos, un carnaval de travestis, ¿ya? Y tomó un centenar de fotografías extraordinarias que pensábamos que se publicarían en un libro con este texto que yo le regalé y que escribí en Barcelona después de ver su exposición y de ver a los modelos de la exposición también en la Rambla de Barcelona. Se llama, como la colección de Luis Poirot, es decir, el título es de él, La efímera vulgata, el nombre de una mariposa nocturna. En un barrio de Sídney, en la Rambla de Sitges, cuando los padres han recogido a sus niños, a medianoche, cuando la Cenicienta pierde alocada y astuta uno de sus zapatitos en manos de las 12 campanadas, en el Café de la Ópera, en la Casa de la Carlina, en Christopher Street, se despierta la efímera vulgata para su vuelo nupcial. Despliega, como en las viejas tarjetas postales, sus alas de seda pintadas de lentejuelas. Los ojos son ocelos que relumbran al contacto de la luz y brillan con languidez. Ante el espejo abominable, cópula que multiplica el número de lo mismo, alza el busto ese simulacro y miente la voluptuosidad con que acaricia senos que, si no existen por el milagro doloroso de la silicona, despereza con las manos, a veces velludas, empinándose, el cuerpo desesperadamente sin nalgas. El reloj, todavía masculino, marca la hora en que esta Cenicienta debe atrapar a su príncipe, aparición invertida que lo haga caer como en una trampa en lo que no es. Los pies grandes en los zapatos estrechos, pues también el príncipe miserablemente a veces deambula y otras con ferocidad detrás de un fantasma y no es, ay, casi nunca una cabeza coronada, la excepción que confirme la regla. En los precitados rincones del mundo, la rara flor se extiende centelleando, no por los prados de su imaginación, sino por cafeterías y discotecas. Es el desfile que remeda el vuelo, una marcha heroica, exhibicionismo circunscrito al incógnito que se desgañita por violarlo en un frenético baile de irreconocibles desenmascarados. Los que alguna vez se han soñado mujer y su nombre es legión, abominan del ejército de las locas, diezmado pero a veces violento, que al atacar se bate en retirada. La efímera vulgata, al llegar con las manos en el espejo a las entrepiernas, se esfuerza por ocultar en lo que parece el pubis el arma que esgrimirá cuando lo delate al desdoblarse en su propio atacante. Pero mientras llegue con él ese momento, quisiera arrancarse lo que le falta y le sobra, pues del otro lado espera el objeto de su deseo, el objeto del deseo del otro, y lo debe llevar allí, prendado de las prendas irrisoriamente femeninas, un calzón escarlata, negras medias de malla, señal oculta de que el espejo, aunque seductor, es una metáfora de la mentira. El falo estigma, pero signo de que a través del disfraz pintado y alado, el cual en cada miembro de ese ejército cambia hasta lo inverosímil, restaura pánicamente la efigie de la gran madre fálica,
la diosa tutelar de los transvestistas, el tótem de la tribu, señal de que el espejo le diría la verdad si lo imposible se mirara en él. Los soñadores, cuyos sueños en la hora de la consulta no parecen por su vulgaridad llamar la atención del analista, se despiertan feminizados de la noche a la mañana como el doctor Schröder. El sol es una puta en un lecho inesperadamente nupcial, con la sensación de ser flanqueados por una ausencia voluptuosa que investida de ellos se les devuelve en una caricia para sorpresa de sus senos opulentos, pompas de la inversión, brotados del soplo que atraviesa el espejo. La legión, a su vez, desperdigada en el secreto, no solo odia a quienes, en lugar de hacerlo en el diván de la clínica, despiertan en la cama de Schröder, dueñas de casa en Sydney, fantasmas en Barcelona de carne y hueso, virtuosos de la prostitución. Entre los analizados hay quienes, cuando simulan observar con mirada clínica en las calles oscuras o en escenarios resplandecientes que los protege de su identidad, la metamorfosis de la efímera vulgata, se arriesgan más y más a un cierto tipo de conjeturas. Este escrito es un caso del que el voyerismo es una variedad ejemplar. El ojo deja de ver alienado a lo que ve. El punto ciego del ojo, punto de fuga de las miradas y de partida de la visión, coda iluminante. Si bien el mirón confunde el sillón del analista con el lecho nupcial de Schröder, la amante del sol, no consuma esta locura, logra salir formalmente a la calle luego de concertar una nueva sesión, ocultando en la voz el temblor de la voz. Sigue mientras deambula destronado por las calles con una mirada ciega en sí misma los preparativos que le inspiran empatía y horror. Él es su visión. El fantasma ve así, por el ojo del otro, el momento en que éste se mira en él. Ve a una reina algo anticuada de la noche en el carnaval de Sitges, demorando todavía ante el espejo en su sórdida pieza de hotel el momento de salir a la calle. Las otras la guardan erizadas de plumas y joyas falsas pero preciosas, mujeres, jóvenes, de todas partes del mundo, que no son lo que son, pero con cuánta facilidad lo parecen. Prontas a levantar el vuelo nupcial, cuando aparezca entre ellas, dejando oír la rica sonoridad de su voz en el metal de las 12 campanadas. Quizás lo hagan con una gracia nueva, irrepetible, y abunden algunos verdaderos príncipes azules que hagan el milagro de la multiplicación de los sexos por el desdoblamiento de uno de ellos, cancelación de su maldita identidad, flagrante como un delito que perturbara el juego frenético de las simulaciones y punto de partida de ellas mismas. Quizás un cuarto sexo, ente luminoso, caiga atraído esa noche, un rayo sobre la rambla, y se cumpla el milagro de la transfiguración de Cenicienta en el azul del príncipe que acaricia con ansiedad el zapatito de las 12. Tal vez andróginos perfectos hayan puesto pie en tierra esa noche con sus zapatitos, profetas de la tierra incógnita, donde ni el placer ni el dolor de los maricas existan, pero ella no puede saberlo, porque el miedo de arrastrar sus alas en lugar de desplegarlas la mantiene atrapada a la efímera vulgata en el foco del espejo. Algo como el revoloteo de una cara alrededor de sí misma, aunque se mantenga en una inmovilidad, la del fantasma, el busto alzado, los ocelos clavados en su propia imagen de Madonna irrisoria. Ese simulacro de mujer, la Macarena Crystal, María Dolores,
sabe menos de su angustia que nosotros, los que nos miramos en ella, emplazados en la inversión de su imagen. Alicia through the looking glass atribuye esa angustia al justificado temor a la vejez, o poniéndole sobre las mejillas ásperas el lápiz labial que le recuerda horror a un payaso en su camerino. Desea que los ojos tengan un brillo de lágrimas, Pagliaccio, pero lo que le devuelve el espejo es, indeseada, la imagen de un cuarentón, personaje vulgar con su peluca rosada y el vello negro que le ensucia los brazos y los senos. Ni la imagen suya en el papel de Neda ni la de Silvio, el amante, sino la de Canio, el abominable tercero en discordia que él mismo es, un payaso interponiéndose siempre entre la fémina que quisiera ser y la otra cara oculta de la mujer en la luna del espejo, el príncipe azul, pura ausencia espejeante que se le escapa de los brazos. Su propia imagen condensa en un solo personaje, reconocidamente grotesco, a los otros dos polos, unión en la contrariedad de los contrarios, mutuo desasosiego. Son los ojos de un hombre viejo los que se clavan en el reflejo de sí mismos sobre la máscara de la prima donna, y esos ojos déjà vu, crueles en la delación de la máscara, soplones voluntarios en una redada policial, no son, es claro, los del imposible tercero en discordia. Obturan como si fueran de plomo la mirada azul y coronada de nadie, objeto del deseo sin objeto. Nosotros ocupamos ese no lugar, tránsfugas del analista, satélites del doctor Schröber, los incompetentes voyeurs para los cuales la perversión no es más que una ensoñación o una pesadilla, y que esperamos en la Rambla, antes de hacer mutis por el foro, la aparición de lo primer actor, el viejo marica copiado de arreos femeninos, todos los hierros, como de sus armas un guerrero medieval, imagen de la soledad que no osa decir su nombre, el mísero mensajero de la nada y sus misterios, rey y reina de la noche ubicua, que este poema corona de inanidad. Una palabra sonora y vacía en lugar de príncipes, arrojada al paso de la mariposa gigante, o celos que no ven y bocas selladas por las bocas abiertas de las grotescas máscaras en carnaval, entumecida por el miedo de que si se hiciera esperar, el sobrante de estos segundos dejaría en una borradura de ser obliterada por el olvido del presente en el pasado. Unos segundos después de las 12 campanadas, la loca se precipita escaleras abajo. El viejo ascensor de este tipo de hoteles, que solo puede usarse por orden de la administración para subir, aletea ya, taconeo ansioso y pauperizado de nalgas que hace de su irrupción en la tierra de nadie, frontera de la medianoche, una aparición invertida, metáfora de la fuga de la Cenicienta. Es como un borracho que, harto de su imagen en el café de la ópera, se suicidara arrojándose contra el espejo. Los toques de rouge ensangrientan allí la cara con la violencia de su atracción por la luz. Las miradas del soplón, del voyeur y del príncipe desazulado se deslíen en el maquillaje, máscara que el flash derrite, y brota la identidad de esa calavera viviente. Ella se goza por fin en romper el incógnito. Al momento de emprender el vuelo simulando que lo hace, descorre la cortina de su aspecto para exhibir algo que no puede ver, la escena original, maternidad en la caja negra de Nuestra Señora, la gran madre fálica, el llanto del bebé en el lánguido brillo de unos ojos desenmascarados que lloran encandilados y ciegamente nos miran y se ven sin saberlo en los nuestros.
decir, ¿no? Pero yo realmente lo encontraba fabuloso. Pero me retiro no por no escuchar a los demás, sino que realmente porque tengo que retirarme. Pero he quedado fascinada, a pesar de que soy harto viaja, el tema bastante fuerte, pero me puso en una forma brillante, muy fina, muy poética. Muchas gracias. Convincente. Muchas gracias. Convincente. Ya. No. Ahí está, porque escribiste unos dos cortos. Bueno, después que breve, yo creo. Lindo ubicarse. Tenía unos dos cortos ahora, antes que tenga fin. ¿Por qué escribí tanto? Bueno, vamos a, a cambiar de rubro y a leer unos dos o tres poemas breves, después del aprendizaje que nos han dejado las deserciones. Este es un poema de la pieza oscura, del libro primero que leí, y se llama Destiempo. Nuestro entusiasmo alentaba a estos días que corren entre la multitud de la igualdad de los días. Nuestra debilidad cifraba en ellos nuestra última esperanza. Pensábamos, y el tiempo que no tendría precio se nos iba pasando pobremente, y estos son, pues, los años venideros. Todo lo íbamos a resolver ahora. Teníamos la vida por delante, lo mejor era no precipitarse. Porque escribí es un poema que cierra el libro escrito en Cuba que se llama Poesía de Paso. ¿No? No, es la musiquilla de la pobre Fera. O sea, empieza un libro escrito después de Poesía de Paso, o lo termina, al igual. Porque escribí, ahora que quizás en un año de calma piense, la poesía me sirvió para esto. No pude ser feliz, ello me fue negado, pero escribí. Escribí, fui la víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados y ajusticié también a unos pocos lectores. Tendí la mano en puertas que nunca he visto. Una muchacha cayó en otro mundo a mis pies. Pero escribí, tuve esta rara certeza, la ilusión de tener el mundo entre las manos. Qué ilusión más perfecta, como un Cristo barroco con toda su crueldad innecesaria. Escribí, mi escritura fue como la maleza de flores ácimas, pero flores en fin, el pan de cada día de las tierras eriazas, una caparazón de espinas y raíces. De la vida tomé todas estas palabras como un niño oropel guijarros junto al río, las cosas de una magia perfectamente inútiles, pero que siempre vuelven a renovar su encanto. La especie de locura con que vuela un anciano detrás de las palomas imitándolas me fue dado en lugar de servir para algo. Me condené escribiendo a que todos dudaran de mi existencia real, días de mi escritura, solar del extranjero.
Todos los que sirvieron y los que fueron servidos digo que pasarán porque escribí, y hacerlo significa trabajar con la muerte codo a codo, robarle unos cuantos secretos. En su origen el río es una veta de agua, allí por un momento siquiera en esa altura, luego al final un mar que nadie ve de los que están braceándose la vida. Porque escribí fui un odio vergonzante, pero el mar forma parte de mi escritura misma, línea de la rompiente en que un verso se espuma, yo puedo reiterar la poesía. Estuve enfermo sin lugar a dudas, y no solo de insomnio, también de ideas fijas que me hicieron leer con obscena atención a unos cuantos psicólogos, pero escribí y el crimen fue menor, lo pagué verso a verso hasta escribirlo, porque de las palabras que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia, y a esa luz muchos monstruos no son ajusticiados. Porque escribí no estuve en casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo a un fariseo, ni a pesar de la cólera quise desbaratar a mi enemigo. Pero escribí y me muero por mi cuenta, porque escribí estoy vivo. Si hayan visto que se va a hacer una lectura dividida en dos, más o menos.